Andrei Tipioriot, Simeoni, Rodríguez, buena hora, Berzin y Bruno Gengialta, otro veterano ilustre del pelotón italiano. Mientras por atrás del pelotón sigue sufriendo también en esta subida Enrico Zaina, La Franchi, más atrás vemos a Gianni Bugno, también estaba por ahí Piotr Grumov. Las diferencias que se van reduciendo, 35 segundos. Recordamos que seguimos a la espera de conectar con nuestros enviados especiales a este Giro de Italia, Javier Bermejo y José Enrique Cima, para que nos cuenten en directo desde allí in situ lo que está aconteciendo. Nosotros mientras tanto intentamos llevarles la narración desde los estudios centrales de Canal Sur en San Juan de Alfarache. Recordamos que se está subiendo el Gavia, 9,5 kilómetros de ascensión. Ahora ya fíjense qué terreno más difícil, prácticamente es tierra. Se estrecha la carretera, si se le puede llamar carretera a esto. Gengialta ha dejado el paso al propio Eugene Berzin. Vemos por atrás a ese jersey color morado, Rodolfo Masi, Hernán Buenahora, el colombiano que también había dejado entrever que si podía aguantar en la contrarreloj lucharía por un puesto de podium. De momento ahí está en las primeras posiciones, cuando por detrás, reduciendo diferencias, viene el grupo de Abraham Olano. A ver si Berzin es capaz de aguantar, de llevar esas diferencias hasta la cima del Gavia. Después será un descenso muy peligroso y enseguida comenzará la subida del terrorífico Mortirolo. Enrico Zaina, Pierre La Franchi, Gianni Bugno en las primeras posiciones. Y ahí vemos las dos referencias. Mientras Hernán Buenahora parece que quiere marcharse del grupo de cabeza, Rodolfo Masi intenta seguirle, tomarle la rueda. Y ahí está el pupilo de Álvaro Pino, del equipo español, Kelme Artià. En el grupo de atrás, Gianni Bugno intenta tomar el mando de las operaciones en ese grupo. Buenahora, que sigue en primera posición en un grupo muy disgregado, en hombres ya que marchan prácticamente en fila. Y es que realmente esta ascensión es muy dura. Imagínense ustedes lo que es subir aquí con nieve, con agua y con viento, como ocurrió en 1987, a la referencia que hacíamos anteriormente. Mientras Hernán Buenahora ha cogido unos metros de diferencia con respecto a Berzin, Gengialta, Simeoni y el resto de compañeros. Cuando Gianni Bugno, que ganó el Giro en 1990, que ha sido campeón del mundo y que quiere al menos dejarse ver en esta etapa, como lo hizo en el día de ayer cuando fue tercero, arrebatándole los 4 segundos de bonificación a Abraham Olano. Bien, parece ser que ya tenemos establecida comunicación con nuestros compañeros enviados especiales en el Giro de Italia.
El comentario, la narración en directo del desarrollo de esta vibrante. La 21ª etapa del Giro de Italia, en donde va a quedar resuelto quién es el ganador de esta 79 edición de la carrera italiana. También va a quedar resuelto, porque hay otra pelea por otro lado, quién es el ganador de esta etapa. Ahí veíamos a Hernán Buenahora, ese hombre que veíamos por detrás era Rodolfo Mas, el corredor del Refin, el pelotón que está rodando unos 40 y tantos segundos. Ahí está, comandado por el granadino Manuel Fernández Ginés, el pelotón donde está Abraham Olano, Pavel Tomko. Vemos también a Piotr Grumov, a Gianni Buño, que ayer quedó tercero, y de esta forma le arrebató sobre la misma línea de meta a Abraham Olano los 4 segundos de bonificación que le habrían bastado para conseguir el liderato, pero no fueron necesarios. Bueno, hubieran sido importantes para tener 4 segundos más de ventaja, pero la verdad es que Olano llegó con 1 segundo de ventaja con respecto a Tomko en la línea de meta de Pordoi, y por centésimas, exactamente por 46 centésimas, Olano es el nuevo líder. Cuando vemos qué forma de subir tan impresionante la de Manuel Fernández Ginés, que está dejando de rueda a casi todo. Como no para un poco, al propio Abraham Olano va a dejarle de rueda. Y vemos también a Sainz en las primeras posiciones, también ese maillot rosa, esa maglia rosa de Abraham Olano, el cuarto en ese grupo, comandado durante prácticamente todo el ascenso de este mítico puerto del Gavia por Manuel Fernández Ginés, un puerto del Gavia que se ha subido tan solo con esta en 3 ocasiones en el Giro de Italia. La primera en 1960, en esta carretera que se fue construida durante la guerra. No es una carretera habitual de paso, no hay pueblos cercanos al Gavia, fue una carretera de paso, una carretera militar, y en 1960 fue la primera ocasión en que se ascendió. En aquella ocasión el primero en pasar por la línea del meta del Gavia fue Merio Maggi-San, pero después en la llegada a Bormio, varios kilómetros más abajo, también pasarán hoy los ciclistas por Bormio. El primero fue Charlie Gol, que ganó por 14 segundos a Immerio Masignana. Allí en esta etapa del Gavia estuvo a punto de cambiar el liderato del Giro, sin embargo Jacques Anquetil en aquella ocasión consiguió, aunque perdió 28 segundos, consiguió mantener el jersey de líder ante Nencini. La segunda ocasión y última que se ha subido junto con la de hoy, este mítico puerto, fue en el año 88. El primero por la cima fue Van de Velde, en una jornada todavía más mítica que la anterior, porque se subió a 5 grados bajo cero, y Van de Velde llegó con muchísimos minutos de ventaja, casi media hora, y sin embargo quedó congelado y llegó a la línea de meta pues acumuló más de media hora de retraso en el descenso. Pero no solo él, prácticamente casi todo el pelotón ganó la etapa. Breuking, Hanstin se colocó como líder, ganó ese Giro de Italia, el único corredor americano que ha ganado la carrera italiana. Y vemos cómo toman el relevo de Manolo Fernández Ginés por delante en el pelotón. Es concretamente el corredor Faustini el que está marcando ahora el ritmo, porque yo creo que Fernández Ginés ha tenido que bajar un poco el acelerador, porque estaba dejando esa fila de uno. Cuando vemos otra vez Manolo Fernández Ginés como intenta que no sea Faustini sino él mismo el que marque el ritmo. Por delante, recordamos, Buenahora y Cacaíto con una ventaja aproximadamente 40 segundos sobre este grupo, y por medio ahí está Hernán Buenahora, el corredor colombiano del equipo Kelme. Por entre medias hay otros corredores, entre ellos Zengialta, Perona o Masi, que veíamos anteriormente prácticamente de refilón, porque la televisión italiana mantiene la imagen de Buenahora, que pide a los aficionados que le dejen tranquilo. Y vean ustedes lo que comentábamos, esa carretera, una carretera que se construyó durante la guerra, es una carretera militar y que tiene una dificultad añadida, aparte de esa dureza de las rampas. Vemos aquí cómo aprovecha Faustini, un hombre que está haciendo un magnífico Giro de Italia, José Enrique Cima. Aparte de la dureza, el hecho de que la carretera sea tan estrecha y sobre todo con esa mala pavimentación, no tiene pavimentación aquí, tan solo hay algunos tramos como en este, que precisamente, bueno, y vemos
varios de los hombres que comentábamos que marchaban entre medias, concretamente el que comentábamos anteriormente, Eugeni Bersin, que hablaba nuestro compañero Manuel Valverde, que fue durante momentos cabeza de carrera, pero que después fue rebasado ahí por buena hora por los colombianos, que son en estos momentos los que comandan esta 21ª etapa de Giro de Italia, una etapa, José Enrique Cima, que va a dejar ya decidido, y es increíble que un Giro de Italia tenga que esperar hasta la penúltima etapa, y no sabemos si a lo mejor hasta la última, para conocer el ganador de la carrera. Hola, buenas tardes. La verdad es que la etapa es terrorífica y sobre todo hemos visto ahora mismo esa carretera descarnada que parecía que eran carreteras de hace 50 años. Recientemente habíamos visto un libro aquí en Italia, precisamente sobre el ciclismo italiano, y nos mostraban un Gavia con una carretera completamente descarnada y destrozada, y la verdad es que en vísperas, mira, ahí se ve otra vez la carretera automáticamente en un Giro de Italia, y en el ciclismo actual, en vísperas sobre todo de acabar ya el Giro de Italia, no se puede meter una carretera de estas porque un corredor que pinche podría perder un Giro de Italia, y aquí no estamos a ver quién es el que más suerte tiene, sino normalmente es quién es el mejor corredor, y ya hemos visto ahí a Faustini cómo arranca, cómo los corredores tienen que coger solo esa senda, al igual que en el pavés sucede cuando en la París-Roubaix, pues prácticamente tienes que ir por donde más han pasado los coches. Así a mano izquierda se ve automáticamente que está mucho más limpio, y lógicamente Faustino dentro poco, mira, ya está otra vez volviendo a ese mismo cauce, porque por lo menos intentas que no pinches en ese terreno, ¿no? Y Faustini, que está realizando un magnífico Giro de Italia, aunque falló ayer y perdió esa quinta posición en la clasificación general, pero vemos ahí a Faustini, el primer año como profesional, a pesar de sus 27 años, ya comentábamos que era un buen hombre, un buen ciclista como aficionado, pero nadie lo quería fichar porque no conseguía ser el mejor en nada. Era un buen escalador, se defendía en la crono, era un hombre regular, y aunque ganaba carreras como aficionado, nadie le quiso fichar como profesional. Se retiró incluso del ciclismo, se dedicó a ejercer su profesión, su otra profesión, la de preparador físico en una escuela, y el año pasado, a mitad de temporada, decidió probar fortuna, habló con Gianni Motta, probó fortuna en el equipo aficionados y ganó nada menos que 15 carreras en los 6 meses de final de temporada. Fue el italiano que más carreras ganó, cuando están en la parte más dura del ascenso al Gavia, José Enrique. Sí, la verdad es que vemos ahí a Faustini como está usando un desarrollo muy fuerte, está avanzando mucho, y por eso automáticamente ha roto la parte del pelotón, y sobre todo Manolo Fernández Ginés iba tirando muy fuerte, y automáticamente, bueno, cuando ataca a otro corredor como es Faustini, lógicamente tiene que hacer mucho daño, y ya se esperaba hoy un poco de los colombianos, lo que pasa es que no les han dejado prácticamente coger tiempo, y sobre todo la distancia, 250 kilómetros, hace mucho daño cuando estamos viendo esas primeras posiciones del grupo principal. Y mira, Javier, que tan solo va unos 25 corredores nada más en ese grupo, lo cual quiere decir que hoy vamos a asistir, sobre todo aquí en Gavia, que estamos a una altura muy grande, pero después, si no sucede ningún pinchazo que encima rompa más los planteamientos, después en el Mortirolo va a ser algo terrible, porque el Mortirolo es una subida que no se recuerda nunca tener una subida de este tipo. Debemos tener en cuenta que tiene 12 kilómetros de subida, y ya prácticamente a los 2 kilómetros de empezar a subir ya hay una rampa del 20%, luego ahí hay un pequeño descanso de 200 metros, sigue otro kilómetro con una rampa por ciento, a falta de 9 kilómetros suaviza un poquito, queremos decir que va subiendo en el 13, 14, 15% y baja quizás al 10%, y a falta de 3 kilómetros se endurece de nuevo otro poco, y a falta de kilómetro y medio ya es otra pared. La verdad es que es algo de impresionar, siempre ha impresionado a todo el mundo el Mortirolo, y de hecho hay que tener en cuenta que si los lagos subes con un desarrollo de 23 dientes en el piñón, en la parte trasera, aquí tienes que usar un 26, que es lo que nunca se usa. Pues vemos a Faustini, que poco a poco va a ir dando caza a los hombres que le preceden. Vemos que es Massi el corredor que va a ser alcanzado en estos momentos por Stefano Faustini. Impresionante la ascensión de Stefano Faustini. Ya destacó también en la etapa de Montesino, fue el que lanzó el ataque definitivo a falta de unos 11 kilómetros. Le siguieron después Ugrumov, Tonkov y Rebelín, que fue finalmente el que ganó aquella etapa, se colocó como líder en un Giro de Italia que no es el que más cambios en la historia ha tenido, porque hubo otro que tuvo 9 cambios de líder durante la carrera, pero 7 cambios de líder, 2 veces Martinello, una Zanini, una Rebelín, que estuvo varios días, otra Hervé, Tonkov, que también ha sido el hombre que más ha aguantado con la maglia rosa, y ahora un español, Abraham Olano,
que es el séptimo líder del Giro, y el noveno corredor español que se viste la maglia rosa, un Abraham Olano que hemos visto pegado a Tonkov, a Grumov, a Zaina, siempre siguiendo el ritmo que le marca su compañero Manuel Fernández Ginés, por ahora aguantando bien, pero como bien indica José Enrique Cima, lo peor no es el Gavia, lo peor va a ser el ascenso al Mortirolo, porque aparte de esas rampas es tremendamente estrecho, con muchos bosques, y la posibilidad de recuperación si se pierde tiempo es casi imposible. Tienen que estar muy bien de forma para poder salir del bache. No, sobre todo en esa subida es muy diferente a la de ayer de Marmolada, porque Marmolada era una carretera ancha y encima era normalmente mucho tramo en recta que desmoviliza mucho a los ciclistas, pero también el ciclista perseguidor, como fue ayer en aquel momento el caso Olano, le veía bastante cerca, y a base de sufrir pues sabes que te esmeras al máximo y logras su objetivo de darles alcance. Mientras que en una subida aquí, como en una subida como el Mortirolo, es tan estrecha que cuando saque 100 metros ya no se ve a nadie, y ahí vemos ya a Bertín en ese grupo. Estamos en el grupo Olano, vemos a Manuel Fernández Ginés, y la verdad es que el equipo Mapei tenía reservado para esta parte final a Manuel Fernández Ginés, a Noé y a La Franchi. Son tres corredores que van bien en montaña. Lo que pasa que, fíjate, tan solo hay poquísimos corredores, ya una veintena de corredores nada más. Ahí se está viendo ahora a Rebelín, detrás estás viendo a Lauca, un poco tapado está ahí la maglia rosa, ahí al fondo, que es Abraham Olano, mientras que ahora vemos a Faustini, que lógicamente Faustini hoy estando sabe que va a haber mucha vigilancia entre los corredores de cabeza, digamos sobre todo especialmente Tonkov y Olano, y después también está también ya muy cerca Zaina y Grumov. Esos cuatro corredores normalmente tiene que tenerlos siempre Olano en el punto de mira, aunque mucho más cerca Tonkov, y eso es lo que está intentando ahora aprovecharse Faustini, porque está a tan solo 5 minutos, y si a Olano le fallara el equipo podría incluso tener opciones Faustini con esa escapada, o por lo menos lo intenta, ¿no? Pues si recordamos cómo está en estos momentos la clasificación, porque dos hombres llevan el mismo tiempo, han recorrido 92 horas, 42 minutos y 7 segundos, Olano y Pavel Tonkov. Líder Olano por tan solo 46 centésimas que marcó de menos en la contrarreloj del pasado jueves en Maróstica. A 1 minuto 41 marcha el corredor del Carrera Enrico Zaina. Vemos a Alan Frank y a Manuel Fernández Ginés, que son los que están marcando el ritmo fenomenal en los dos en esta ascensión al Gavia. Enrico Zaina, decimos, a 1.41, cuarto Grumov a 2.02, quinto Rebelín a 3.39, sexto Gotti a 3.43 y séptimo Bercin a 3.45. Ya el octavo es Faustini a 5 minutos 2 segundos, es de los hombres mejor clasificados, tal vez al que se le pueden permitir más alegrías también. Atención a Schiffer, 5.46, que el hombre está haciendo, el corredor del Escriño está haciendo una carrera impresionante, no se contaba con él, y sin embargo en esta su tercera temporada como profesional está destacando en una gran vuelta. Schiffer, que está a 5.46, y ya más lejos en la 10ª posición Jean-Cyril Robben, que está a 7 minutos 18 segundos, cuando vemos el ritmo de Lanfranchi y de Manuel Fernández Ginés impresionante, y cada vez se está quedando más corredores descolgados. Lo que pasa que ahora mismo yo pienso que están forzando demasiado, aunque precisamente Faustini va a solo 5 minutos en la general, es una ventaja muy importante, y cuando un corredor solo se desgasta, yo creo que ahora mismo la Franchi tenía. Lo que pasa que, bueno, cuando vas de líder y cuando te has dicho tu director tranquilamente antes de salir, bueno, hoy hay que morirse todo el mundo, hay que buscar defender a Abraham Olano, vamos a ganar este Giro, automáticamente al corredor, cuando dice, bueno, tú trabaja de este tramo hasta donde aguantes, pues el corredor se pone a tirar, y a veces tira como un loco sin pensar que a veces interesa más aflojar un poco el ritmo, buscar una opción a que se reentregue a algún compañero más, o que el compañero que va a rueda pueda ir un poco más descansado, en este caso Manuel Fernández Ginés, para luego aprovechar, si tuviera que tirar, tener más fuerzas de cara a los kilómetros finales, porque además debemos recordar que el último puerto de cara a meta prácticamente no es nada. Eso sí que es una pena que se ponga puerto aquí en África, porque es una subida, pues es un falso llano tranquilamente. Durante los 14 kilómetros que pone no tienen una rampa de un 6%. Lo único que conseguirá es que se mantengan más o menos las diferencias que se consigan a lo largo del Mortirolo, o que un hombre, como por ejemplo Olano, pueda recuperar terreno, porque si se está jugando el Giro, Olano baja bien y es capaz de recuperar tiempo bajando. Vamos a ver de todas formas primero cómo terminan el Gavia. Vemos Faustini, que ya tiene a tiro de piedra a el corredor colombiano Nelson Cacaito Rodríguez, le va a rebasar, y ya tan solo quedará por delante Hernán Buenahora. Mira, la verdad es que ahora mismo a Faustini está tomando un poco aire, le pudo haber pasado primero, está cogiendo un poco aire, porque lo que va a intentar es que cuando le coja, a ver si le suelta, porque ojo, es que a Cacaito, si se te acopla rueda
y se mantiene 40 kilómetros tú tirando y él va a rueda al final de 2 corredores que siempre se aprovecha muy bien y busca ganar la etapa. Y ahora mismo sería Faustini, que está detrás, justamente ahí, tomando aire, y cuando pueda, cuando vea un poco rampa, además es que ahora mismo Cacaito no se está enterando de que el otro la rueda, porque si no Cacaito ya se lo hubiese colocado a rueda, pero bueno, con una facilidad asombrosa, eso no lo ha visto, y Cacaito quiere decir que va un poco tocado ahora mismo en este momento. Sobre lo que comentabas de Cacaito, un hombre que por ejemplo ganó una etapa en el Tour de Francia estando, no el doble de fuerza que el Grumov, estaba Grumov más fuerte que nadie en el Tour, casi que el propio Miguel Indurain, se colocó detrás y no tuvo forma Grumov a pesar de que le atacó, de dejarle de rueda. Al final Cacaito ganó, ahí Faustini ya lo ha hecho bien, ha atacado, y vamos a ver si Faustini deja a Cacaito. Sí, vamos a ver, porque precisamente ahí Faustini está usando muchísimo desarrollo. Arrancó, lo que pasa que bueno, Cacaito también ya estaba un poco pendiente de la jugada y está queriendo meter, lo que pasa que en un puerto de estos, si igual vas aguantando ahí a 10 metros como va aguantando Cacaito, que igual explotas y te coge todo el mundo, ¿no? Lo que pasa que mira, por detrás vemos a un Buño, ojo, que Gianni Buño está muy recuperado, y Gianni Buño es uno de esos corredores que pudiera aprovechar ese marcaje para marchar e intentar ganar la otra etapa, la segunda etapa. La primera fue la que le dio la moral, y automáticamente ahora buscaría otra, y sobre todo, hombre, Buño no vamos a pretender que ataque nuevamente en la subida al Mortirolo aquí en el Gavia, pero sí puede atacar entre puertos, que hay mucho terreno. Después de bajar el Gavia, lo que es el propiamente dicho puerto, hay 25 kilómetros de suave bajada, donde corredores como Buño podrían hacer mucho daño, sobre todo para buscar su victoria de etapa, y que alguno se le acoplara a él. Y en cuanto al último puerto, Javier, hay que tener en cuenta que en ese último puerto Olano necesita que tenga alguien a rueda, porque como es prácticamente llano, si va a rueda un grupo de 16 o 18 corredores, te podrían empezar a atacar unos y otros, y igual te explotas un poquito más de lo previsto, ¿no? Porque te tocaría perseguir, claro, si se te escapa Zaina y va a 2 minutos, te toca perseguir y llevas encima a Tonkov a rueda, que podría limarte el segundo. Pero bueno, yo pienso que primero tenemos que ver cómo finaliza el Gavia y después, sobre todo, cómo se pasa a Mortirolo, porque la verdad es que el Mortirolo es subir, bajar y después ya prácticamente estos 12 kilómetros del ligero ascenso, muy ligero ascenso, hasta aquí, hasta África. Y yo pienso que sobre todo eso va a ser más importante, ver el Mortirolo, cómo se defiende Olano en el Mortirolo. Pues ahí vemos a Hernán Buenahora, sigue siendo cabeza de carrera el corredor colombiano del equipo Kelme. Ahí ven ustedes las imágenes nevadas de este puerto situado a 2.621 metros de altitud. Es la cima Coppi, es el puerto más alto de este Giro de Italia. Este año también se le concede, aparte de la cima Coppi, el trofeo Enzo Torriani, el hombre que fue el organizador del Giro de Italia, el hombre que decidió que se pasara por primera vez en 1960 por aquí, por el Gavia, cuando vemos lo que comentaba José Enrique Cima, cómo se ha acoplado ya Cacaito Rodríguez a la rueda de Faustini, y yo creo que va a seguir así prácticamente hasta que se acerque el pelotón por detrás, el pelotón que están tirando los hombres del Mapei, Lanfranchi y también el español, el granadino Manuel Fernández Ginés. 48 segundos la ventaja de Buenahora con respecto a Cacaito Rodríguez y Faustini. Vamos a ver cuál es la ventaja con respecto al pelotón. Ahí vemos tirando a Lanfranchi, tras él Fernández Ginés, más de un minuto en estos momentos la ventaja, por lo tanto sobre el minuto 15 aproximadamente, minuto 20, va a ser la ventaja de Buenahora sobre el grupo, en el que vemos, aparte de Lanfranchi y Fernández Ginés, vemos a Buño, veíamos a Zaina, no se aprecia, pero sigue, ahí está Eugeni Berzin, vemos, está efectivamente Abraham Olano, Grumov, y un grupo que se ha quedado reducido a unos 30 hombres. La verdad es que, Javier, fíjate el calor que está haciendo este día. Si ayer fue un día de tremendo calor, horrible, donde todo se acusaba, pues hoy se está viendo otra vez de nuevo que hay muchísimo calor. Ya se veía a Manuel Fernández Ginés, al andaluz Manuel Fernández Ginés, cómo iba con el maillot prácticamente casi abierto, al igual que ayer iba Abraham Olano subiendo la Marmolada. Y es que la verdad es que hace muchísimo daño este calor, y sobre todo sobre 250 kilómetros, cuando llevas ya 20 días de competición y te requieren, después de 3 días importantes, como fue la contrarreloj, la etapa de ayer y hoy este esfuerzo, la verdad es que es una etapa para superhombres
y yo pienso que en el ciclismo actual esta etapa es demasiado dura. Bueno, lo que pasa es que en Italia se quiso hacer esta vuelta, este Giro justamente para Pantani, y claro, era ideal para Pantani, bueno, si tenía fuerzas, porque aquí una cosa es prever quién quieres que gane y otra cosa es que después les queden fuerza a cualquier corredor, porque ayer hemos visto, yo creo que la primera vez en la historia hemos visto que los 4 mejores de una gran vuelta, llamemos Vuelta a España, Giro o Tour, en este caso fue en el Giro de Italia, los 4 ayer desfallecieron, y aunque luego Olano dijo, bueno, no tuve problemas, todo el mundo pudo ver cómo tuvo problemas, lo que pasa que después al fallar, Olano, con su capacidad, con su gran motor, fue marcando mejor el ritmo, la subida hasta darles alcance, y la subida final demostró, eso sí, ser el más fuerte, la subida final. Pero ojo, porque el Mortirolo tiene hoy mucho que ver, y normalmente, como decíamos ayer con Marmolada, el Mortirolo es una subida que ni a él, ni a Indurain, por sus características de ser hombres altos y muy fuertes, y en principio pesados, no les va bien esa subida. Un Miguel Indurain que recordamos ayer ganó la etapa contra el crono disputada en la Dauphiné Libéré, pero no consiguió por tan solo 3 segundos con lograr el liderato. Se quedó con ese jersey de líder el francés que corre en el equipo 11, Laurent Jalabert. Cuando vemos ahí la ventaja, lo que comentábamos, unos 50 segundos, algo menos de 50 segundos sobre Faustini Rodríguez, algo más de un minuto sobre el pelotón del que tiraban Lanfranchi, la de Fernández Ginés, donde estaban Tonkov, Bogrumov, Zaina, los hombres importantes de la carrera, y un pelotón que sigue poco a poco perdiendo unidades, un pelotón que tendrá aproximadamente unos 20 hombres, y vemos como otros hombres siguen perdiendo contacto en la cola de ese grupo, en el grupo donde se ve a Abraham Olano situado aproximadamente en la 7ª, 8ª plaza de ese grupo. Sigue el tirón de los hombres del Mapei, de los compañeros de Olano. El corredor granadino Manuel Fernández Ginés está realizando un impresionante Giro de Italia. Manolo Fernández Ginés, que está en el puesto 22º en la general, a menos de 27 minutos de su compañero de equipo, cuando vemos cómo Cacaíto pasa ahora por delante de Faustini y le toma el relevo. El corredor italiano, e intentan entre los dos acercarse a buena hora, pero el rodar de Hernán Buenahora, bastante mejor que el de estos dos hombres más acompasados, que consigue mantener esa ventaja superior a los 45 segundos con respecto a este dúo, más de un minuto con respecto al pelotón. Ahí se ve la imagen al fondo, se aprecia, se vislumbra a Hernán Buenahora y se ven los coches que marchan por detrás del corredor colombiano, y aquí está su compatriota Nelson Cacaíto Rodríguez, un hombre que como aficionado fue en su época del año 87-88 junto con Juan Arias el mejor de su país, participó en los Juegos Olímpicos de Seúl, ganó 2 años consecutivos la Vuelta a Málaga en el 87 y en el 88, y como profesional pues es el líder de ese Sele Glacial, un equipo mitad colombiano, mitad italiano, que dirige Gianni Savio, el hombre que trajo al ciclismo europeo al venezolano Leonardo Sierra, que fue ganador en una etapa que concluyó en África. Además fue curiosísima la victoria de este hombre, de Leonardo Sierra, porque escapó, llevaba en el Mortirolo pues casi un minuto de ventaja, se cayó en el descenso del Mortirolo, estuvo a punto de pillarle Girotto estaba a 10 segundos y volvió en la cuesta que había justo en la llegada aquí a África, una cuesta que, como bien dice José Enrique Cima, no es excesivamente pronunciada, pero más después de 200 kilómetros, la verdad que cualquier rampa parece una montaña enorme. Consiguió Leonardo Sierra su primera gran victoria como profesional. Ahí vemos cómo Faustini vuelve a tomar el relevo en esa persecución de Hernán Buenahora. Una etapa, esta 21ª del Giro de Italia, que comenzaba a las 9 de la mañana en Cavalese, y 250 kilómetros de recorrido, que ha tenido pues como pasos más destacados ya 2 puertos de montaña, el de la Méndola y el de Tonale. José Enrique Cima. Sí, buenas tardes. La verdad, otra vez, la verdad es que la etapa al principio se rodó como se esperaba, con 250 kilómetros por delante, se rodó bastante en pelotón, y en ese puerto de Méndola fue primero Piccoli, segundo fue Pelliccioli y tercero Casagrande, pero prácticamente se subió en pelotón. Fue después en la segunda subida a Tonale, donde se escapó Perona, que pasó primero por el alto junto a Masi y Forconi.
el pelotón de la Maglia Rosa pasaba 1.18 y ahí fue cuando Bercín protagonizó esa pequeña revancha particular, por lo que lo de ayer, cuando un corredor sabe, un gran campeón sabe que le derrotan en toda regla, automáticamente siempre busca intentar sorprender. Lo que pasa que justamente fue lo que veíamos hace unos momentitos cuando el equipo Mapei entonces dijo: no, por favor, aquí ya permisos no se pueden dejar, aunque sabemos que Bercín es un corredor que en la montaña este año está fallando, solo brilló en la gran contrarreloj que ganó, pues entonces tampoco le puedes dar encima moral, no le puedes dejar y que se escape. A una cosa como lo de Otis sería un poco más fácil dejarle coger 2 minutos, pero lo de Bercín no, porque un campeón de ese estilo es capaz un día resucitar y automáticamente, si resucita, puede acabarte con un Tour y ganarte un Tour. De hecho lo hemos tenido en la Vuelta a España y en muchas más ocasiones. En la Vuelta a España de 1983, cuando venía Bernard Hinault, que Bernard Hinault había ganado la Vuelta de 1978, la había ganado con facilidad en su primer año prácticamente de profesional, y vino en el 83 diciendo: bueno, si yo ya gané unos cuantos Tours, esta Vuelta la gano sin bajarme de la bicicleta. Pues ¿qué le pasó? Que vino poco preparado, los españoles empezaron a darle guerra, y entonces, claro, Julián Gorospe llegó a ponerse de líder, a él tuvo muchos problemas, y Bernard Hinault tuvo muchos problemas en la subida a los lagos, donde perdió bastante tiempo y sufrió mucho, y sobre todo al día siguiente en Pajares estuvo a punto de bajarse la bicicleta. Tuvo que convencer a su director deportivo, Guimar, para que no se bajara, y ese día fue cuando después dijo: hoy no me han eliminado, ahora faltan 8 días de vuelta y el día que pueda le reviento. Y le reventó, como todo el mundo recordará, en aquella famosa etapa de Ávila, que hizo historia y que fue la gran elevación de prestigio de la Vuelta Ciclista a España, aunque luego ganó la etapa Hinault, después ya prácticamente fue mucho menos corredor de lo que podía por esa lesión que tuvo. Ahí está a punto ya de coronar el paso del Gavia, el colombiano Hernán Buenahora, un hombre que ha tenido un rendimiento irregular en este Giro, no perdió mucho tiempo en la etapa de Montesirino, estuvo con los mejores en Prato Nevoso, incluso se llevó un golpe que le impidió ser el ganador de la etapa. Pudo haberlo sido porque marchaba fenomenal y no pudo salir al tirón de Tonkov. Aguantó también con los mejores en la etapa del día siguiente en Briançon, pero sin embargo perdió mucho tiempo, ya se sabía, en la contrarreloj, y tampoco estuvo con los mejores ayer. También tuvo muchas dificultades el colombiano Hernán Buenahora, que está intentando lograr el segundo triunfo de etapa para el equipo Kelme en este Giro de Italia. Recuerden, Angeledo consiguió el único triunfo hasta ahora de un ciclista español en este 79 Giro de Italia. La verdad es que ahora mismo a Buenahora le toca sorprender desde lejos, porque ayer prácticamente fue el día que falló en la contrarreloj. Ya se esperaba que perdiera 6 minutos o 7 minutos, perdió 8, eso era menos, pero ayer falló, y entonces hoy quiere tomarse esa revancha el colombiano. Lo que pasa que, claro, normalmente cuando eres un gran corredor y vas y solo te dejan coger minuto y medio de ventaja, prácticamente, bueno, eso tienes que ser un corredor excepcional para poder mantener la ventaja, y normalmente ahora hay una gran bajada, le perjudica bastante. Lo normal es que le alcance tanto Faustini como Cacaíto y luego se llevan al Mortirolo donde buscasen algo, pero ojo que por detrás, como van tan encima, normalmente se les echarían también encima para alcanzarles. Pues ahí ven el compañero de la televisión italiana jugando con la nieve, porque la nieve que acompaña todo el recorrido de esta etapa, 250 kilómetros, llevan ya recorridos 246 kilómetros y todavía les quedan 104 para llegar a la línea de meta. Impresionante esta etapa, la más dura de este Giro. Ya hablábamos hace exactamente una semana en la etapa de Briançon, que era la etapa reina, pero la etapa reina de los Alpes. Esta sin duda es la etapa reina de los Dolomitas, la etapa reina del Giro de Italia. Tampoco hay que dejar atrás la etapa de ayer del Pordoi, porque se subieron 4 puertos por encima de los 2000 metros, pero hoy son 4 puertos también, más la llegada en África, en una pequeña cuesta en África, que es la 5ª vez que va a llegar el Giro de Italia. Llegó por primera vez en el 62, ganó Dorni, pero desde el año 90, los 6 últimos años, la verdad que se ha convertido en un final casi habitual. En el 90, esa victoria que comentábamos de Sierra, en el 91 una exhibición impresionante de Chioccioli, que ganó la etapa, ganó también el Giro de Italia, con una de las mayores demostraciones de ciclismo que hemos visto en los últimos años. Y en el año 94 ganó Pantani, una etapa que también recordarán los buenos aficionados al ciclismo, porque fue una de las primeras veces que vimos en dificultades a Miguel Indurain. Sí, la verdad es que en aquella ocasión fue un gran duelo entre Bercín y Miguel Indurain, y la verdad es que fue además justamente en el Mortirolo,
con una subida donde se la atragantó a Indurain, también se la atragantó a Bercín, pero bueno, Indurain, como es un gran campeón, después arrancó fuertemente. Lo que pasa es que, claro, llevó a rueda a Pantani, menospreció siquiera un poco a Pantani, creyendo que no iba a hacer nada. Le tocó justamente a Indurain tirar 60 kilómetros en terreno casi ascendente, y al final desfalleció subiendo en la subida a Santa Cristina, y se escapó Pantani justamente para llegar triunfador. Pues ahí hemos visto como en las últimas rampas entraba primero, conseguía rebasar el colombiano Cacaíto Rodríguez, entraba con 1 minuto 2 segundos de retraso sobre su compatriota Buena Hora, a 1 minuto 5 segundos, 3-4 segundos después lo hacía Faustini, y ya los dos juntos intentarán en el descenso recortar la diferencia que le lleva a Hernán Buena Hora, cuando ya más de 1 minuto 40 segundos de retraso para estos hombres, para este pelotón cada vez más reducido, en el que vemos a Alan Franchi, Fernández Ginés, a Buño, a Zaina, vemos a Piepoli, vemos a Gotti, vemos a Tonco, vemos a Rebelín, está también Abraham Olano. A partir de ahí ya no vemos nadie más, parece que hay otros 2 o 3 corredores, suponemos que uno de ellos será el ruso o letón Piotr Grumov, y ahí vemos a Alan Franchi, que va a ser el tercero por esta cima, cuando ya vemos hombres como Buño preparándose, Grumov, que está justo detrás de Abraham Olano. También vemos a Guerini, a Schieffer, y el pelotón comandado por Lanfranchi, que va a entrar con casi 2 minutos y medio de retraso con respecto a Buena Hora, 1 minuto 2 segundos. Entró Cacaíto Rodríguez, efectivamente ya anunciamos más de 2 minutos y medio, va a perder este grupo, pero bueno, ni Buena Hora, ni Cacaíto, ni tan siquiera Faustini, que está a más de 5 minutos en la general, tiene tiempo. Y cuando hemos visto una escena típica del ciclismo, que es la de coger esos periódicos, además la Gaceta de los Sport, por su tamaño, es un periódico ideal. Cuando vemos a Manuel Fernández Ginés, que decía algún compañero que si quería el periódico para resguardarse del frío, como se lo coloca Manuel Fernández Ginés. También le vemos a Abraham Olano levantado encima de la bicicleta, poniéndose ese periódico para resguardarse del frío, José Enrique. La verdad es que, mira, normalmente cuando te pones a bajar un puerto, a veces necesitas poner un impermeable. El problema del impermeable es que cuando bajas a 80, 90 por hora, hace como una vela, pero al revés, o sea que te va frenando automáticamente. Entonces también, en un día de calor, normalmente poner impermeable abajo llegas también mal y molesta sobre todo muchísimo, con lo cual automáticamente lo que se suele siempre hacer es coger un periódico, lo pones, es un papel que, como bien se sabe, es medio secante, automáticamente absorbe un poco el sudor que tienes pegado a la camiseta y haces una separación entre el maillot y la camiseta y el cuerpo que tienes debajo, ¿no? Es una parte muy importante, porque tenemos que tener en cuenta que abajo en el puerto estamos más o menos a 30 grados y en el alto podemos estar a lo mejor a 12 grados, y en la bajada, por ese frío que hace al haber tanta nieve en el alto, automáticamente podrías tener un aire muy frío que pega, que sería casi pues de unos 8 grados, con lo cual la diferencia de 15 grados siempre afecta mucho para el catarro. Cuando vemos ahí a Félix García, el corredor madrileño, en ese grupo con Bercín, que estaba pasando ya muchas dificultades, pero bueno, Bercín hizo lo que decimos, la raza y la revancha de coraje, a ver qué pasaba, ¿no? Sí, que se ha quedado más en fuego de artificio que en balas de verdad. Más de 4 minutos ha perdido Eugeni Bercín en el puerto del Gavia, y lo que tiene que perder todavía, porque recuerden, todavía queda el ascenso al Mortirolo, que miren que llevamos ya llevan los ciclistas puertos superados en este Giro de Italia. Bueno, pues a pesar de todos los puertos que se han subido, el más duro todavía queda por subirse. Sí, la verdad es que cuando pasa Bercín a 4:44, la verdad es que bueno, el Mortirolo es un puerto que solo aquel que lo haya subido puede hablar de él. El que no haya subido puede decir, sí, también es fuerte la Marmolada, también es fuerte Pajares, también es fuerte los Lagos, pero cuando ves aquello se te cae el alma a los pies, y sobre todo, como te tengas que jugar algo, la responsabilidad puede mucho contigo y al final acaba afectándote. Y después encima es una carretera tan estrecha que prácticamente entran 2 corredores como mucho paralelos, y encima con la cantidad de público que hay allí, pues bueno, igual podríamos ver desenlaces muy fuertes en esta subida. Y vamos a ver sobre todo hoy Olano, que ayer al final acabó muy fuerte, y sobre todo con la ilusión de querer coger la Maglia Rosa, y coger la Maglia Rosa, a ver cómo la defiende hoy. La verdad, la pena es que ahora mismo estamos viendo una exhibición de Lanfranchi, el corredor de su compañero del Mapei, y lo bueno es que Olano pudiera tener un corredor
de ese estilo y con esa fuerza como está teniendo hoy su compañero italiano Lafranchi, y ya hemos visto que Manuel Fernández Ginés también estaba ahí bien y fuerte, pero es que igual hace falta dos corredores, porque es que como hay atacas fuertes y alguien sufre una crisis, podría ser muy peligroso, mucho más peligroso que ayer. Es curioso que Lafranchi ya llegó a este Giro de Italia casi de rebote, porque estaba en otro equipo que dirigía Flavio Giupponi y que se disolvió hace escasamente un mes porque no tenían dinero, no tenían vales suficientes para pagar. Fue algo parecido a lo que comentábamos con Olano en el Caja Hipotecaria. Se tuvo que disolver cuando se llevan 2-3 meses, y hombres como Lafranchi, pues que a última hora, una semana antes del Giro de Italia, fue cuando se decidió que viniera a este Giro. Son otros casos de otros hombres como, por ejemplo, Casagranda, el corredor del Escriño, o Podenzana, hombres que habían fichado por el equipo 2000 y que al final han tenido que cambiar de equipo. Los que han podido han cambiado de equipo, y uno de ellos están en este Giro de Italia. Se cumplen ya 4 horas 33 minutos, más de 4 horas y 33 minutos desde que comenzó esta 21ª etapa del Giro de Italia. Recordamos la situación: Hernán Buenahora en cabeza, a 1 minuto 5 segundos marchan dos hombres, Faustín y Cacaíto, y a más de 2 minutos 35, 2 minutos y medio marcha el pelotón donde va ese hombre, el líder de la general, el líder de este Giro de Italia, Abraham Olano. Están en el descenso del Gavia. Vamos a interrumpir esta retransmisión para el diario. Recordamos que volveremos a las 3 de la tarde, nada más que termine el diario. También durante el informativo les daremos información de cómo marcha esta 21ª etapa del Giro de Italia.